Hola chicos, muy bonito día. Vamos a continuar con este tema. Em, el tema del día de hoy es tuberculosis, ¿vale? Tuberculosis como punto número uno, voy a darles una breve introducción, ¿vale? Hay un dato muy importante, chicos. El primer dato es un tema filtro en el examen departamental. Es un tema que el DEPA les va a poner como unas 7 preguntas de esto. Me cae de madre que en verdad este tema sí es necesario para su formación como médicos, ¿vale? Hay unas preguntas como tipo ENAR, que también se las voy a platicar, que he visto, justamente que las ponen luego los bancos de preguntas. Preguntas que incluso residentes que están en el hospital en el que yo estoy me han dicho que han venido. Y más que eso, es un tema muy importante para su formación como médicos. Ahora, mi consejo aquí es, chicos, apréndanse las preguntas que les voy a estar encaminando, las que les voy a estar enseñando, porque sí necesito que lleguen al DEPA y no tengan ninguna mala con tuberculosis, ¿vale? Para que sí puedan amarrar el 10 en el DEPA. Si ustedes ya dominamos tuberculosis, ya el resto del temario ya chingamos. Entonces, a ver, hablemos de Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que principalmente está dada por lo que una disculpa, que está principalmente dada por lo que es el microorganismo Mycobacterium tuberculosis, ¿vale? Mycobacterium tuberculosis. Descubierto por lo que fue Koch, o quien fue Koch, ¿vale? Prácticamente Robert Koch lo descubrió entre el 1882, ¿vale? También fue el descubridor y la persona que encontró y colaboró con lo del anthrax. Datos importantes, chicos. Es un aerobio estricto. A este pinche microorganismo, ¿vale? Le encanta el aire. Entonces es un aerobio estricto. Y si entonces sé que le encanta vivir en el pinche aire, ¿en qué lugares de mi organismo va a predominar? Sobre todo en lo que es el pulmón, ¿vale? Esto de aerobio estricto me han platicado que incluso ha venido en el ENAR. La otra, otro dato muy importante, en el aire o en el frío es bastante resistente. De hecho, en el aire aguanta aproximadamente de 6 a 9 horas, ¿vale? Y lo que lo llega a matar se ha demostrado que es la luz ultravioleta, ¿vale, chicos? Otro dato importante que hay que tomar en cuenta es que al ser un tipo de micobacteria, algo importante que va a predominar, sí, predomina en el pulmón, es propiamente la pared celular, ¿vale? La pared celular de lo que es Mycobacterium tuberculosis es bastante compleja. No es como las bacterias gram positivas o las gram negativas, en la que hay sí su pinche capa de peptidoglicano y su espacio periplásmico. No, aquí nos topamos con algo más cabrón. La pared celular de Mycobacterium tuberculosis está propiamente dada por lo que son los ácidos micólicos. Ácidos micólicos, ¿vale? Muchos maestros, también me he topado algo muy interesante que han platicado que también se le consideran como una gram negativa. Yo no entiendo por qué, pero propiamente es una micobacteria, ¿vale? Estos ácidos micólicos son un tipo de lípidos que le dan como este aspecto, una, de resistencia. Punto número dos, este aspecto también como de movilidad. Pero lo más importante es que le da un tipo de resistencia que a fármacos. O sea, vamos a darnos cuenta, chicos, que para este tipo de micobacteria hay 4 fármacos fundamentales que ustedes van a tener que aprenderse sí o sí, que son rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿vale? Entonces, esto es propiamente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos transmitir este tipo de micobacteria? Propiamente, ya otra cosa que se me olvida, es un bacilo alcohol resistente, es un bar, ¿vale? ¿Cómo lo pueden ustedes encontrar? Por ejemplo, en lo que es la tinción de Sin Nielsen. ¿Así se escribe? Creo que sí. A ver, una disculpa. De Ciel Nielsen, ¿vale? Esto es algo bien que me han dicho, cabrón, apréndete esto porque sí lo han llegado a preguntar en el ENARM.
La doctora que me dio neumología, me acuerdo precisamente que esto me dijo, apréndanse bien esto porque sí ha llegado a venir en el ENAR. Ahora, ¿dónde nosotros podemos localizar a la tuberculosis? En la parte pulmonar, ¿vale? Propiamente en el pulmón, en la parte miliar, en la región ganglionar, en la parte pleural, en la parte de las meninges, en la parte intestinal, entre otras, por ejemplo, ósea, piel, ojo, e incluso en el aparato genitourinario. Pero donde va a predominar esta pinche micobacteria, propiamente es en el punto de vista pulmonar, ¿vale? Ahora, ustedes algo que van a ver en neumología es que al pulmón lo suelen dividir en tres. Propiamente la zona 1, zona 2, zona 3. Seguramente ya lo habrán escuchado en fisio. Creo que eran los planos de West. Bueno, resulta que en este tipo de partes se ha demostrado, o más bien está estudiado, que aquí justamente la presión de aire es mayor. ¿Por qué? A ver, jóvenes, un pinche gas va a elevarse, va a irse hacia la atmósfera. Entonces, aquí tienen a la zona del pulmón, la zona de arriba, ¿no? Y tienen aquí a la zona que se localiza en el propio diafragma. Entonces, lo que ustedes van a notar es que este pinche tipo de micobacteria suele acumularse aquí. ¿Por qué? Porque aquí la presión de oxígeno o la presión de aire va a ser mayor que en estas dos o en estas zonas, ¿vale? Esto lo van a ver muchísimo más en neumo. Algo muy interesante, tuberculosis se la van a tener que aprender incluso en neumología de nuevo. De preferencia, guarden sus apuntes de este tema porque les va a funcionar en tercerote. Ahora, ¿dónde nosotros podemos llegar a localizar a Mycobacterium tuberculosis? Por ejemplo, en México, algo que yo he notado en los mapas de la República es que se encuentra sobre todo en mayor proporción en lo que es Baja California. Ahora, ¿en qué tipo de pacientes? Antes se decía que la pinche Mycobacterium tuberculosis era más propensa en poblaciones pobres. La verdad es que no. Cualquier persona, vale madres el aspecto socioeconómico, es posible que cualquier persona se llegue a contagiar. Les voy a decir una anécdota. Este tipo de micobacterias es tan contagiosa, ¿vale? Es tan contagiosa que una vez en un artículo que yo llegué a leer, se llegó a demostrar que en un pinche avión, óigalo bien, en un avión hubo un paciente con Mycobacterium tuberculosis. Imagínense el aire acondicionado que tiene el avión y qué creen, la población que hay en el avión. ¿Ustedes se imaginan lo que pudo haber pasado si el pinche Mycobacteria viajó por todo el aire, por todo el conducto de ventilación? ¿Esto qué llegó a pasar? Pues no todas las personas van a un mismo país, otras van a transbordar a otro país. Imagínense el nivel de contagiadero que llegó a ser alrededor del mundo esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes van a darse cuenta que, por ejemplo, una gota de saliva contiene aproximadamente de 1 a 6 bacilos. O sea, no es nada despreciable esta cantidad, pero cuando nosotros llegamos a toser, toser equivale a propiamente a 3000 gotas de saliva, gotículas. ¿Se imaginan la cantidad? O sea, tan solo con estornudar ya tan solo tienen un nivel de contagiadero bien cabrón. Ahora, hagan la fórmula, hagan todo. ¿Cuánto equivale tan solo un 3000 gotas de saliva? ¿Cuántos pinches bacilos va a tener? ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa bien importante también, ¿qué enfermedades está propiamente asociadas a este tipo de micobacterias? Pacientes inmunosuprimidos. Estos pacientes que están inmunosuprimidos propiamente, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes con cáncer, pacientes, por ejemplo, con enfermedades reumáticas, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, ¿vale? Otro ejemplo de inmunosuprimidos, los diabéticos, también. No, y aquí en México, para acabarla de chingar, es nuestra crema innata de enfermedades. Aquí en México está cabrón, porque aquí tenemos el famoso el pa' que te enfermes, hipertensión arterial, diabetes, etc. ¿Vale? Otro tipo de patologías, por ejemplo, o pues sí, de entidades, los pacientes que están desnutridos. Van ustedes a enterarse que hay muchos pacientes
que cuando tienen un nivel de desnutrición, sus defensas van a bajar. Y eso está cabrón, porque vamos a ver alrededor de la fisiopatología cómo está la situación, ¿vale? Pacientes que tengan, por ejemplo, tratamientos con cáncer, los pacientes alcohólicos. El alcoholismo, chicos, es otro factor bien importante. No solamente el alcoholismo, además de que te llega a inmunosuprimir, el alcohol te chinga las neuronas, ¿vale? Otro punto importante, pacientes, por ejemplo, que les encanta el pinche tabaco, el tabaquismo. Nunca fumen, chicos. El tabaquismo es algo muy pendejo. Es un vicio muy pendejo, la verdad, el tabaco. Nunca lo hagan. O sea, en verdad, gastan su dinero a lo pendejo. Es un vicio muy, muy estúpido. Meterse humo no tiene sentido. ¿Vale? Si están fumando, de preferencia dejen de fumar. No vale la pena. Y la otra, chicos, otro tipo de enfermedad que también está muy encaminada, bueno, no muy encaminada, pero si el paciente llega a tener tuberculosis, puede tener una complicación muy cabrona con esta enfermedad, es propiamente el COVID. Si ustedes se acuerdan, cuando empezó estas madres lo del COVID, se empezaban a clasificar a los pacientes, por ejemplo, pacientes que tengan inmunosupresión, pacientes que tengan hipertensión arterial, pacientes que tengan diabetes, y aquí, por ejemplo, lo podemos ver encaminado, ¿vale? Entonces, si se están percatando, es una enfermedad que tiene grandes cantidades de relación con esos tipos de enfermedades, ¿vale? Ahora, como otro dato importante, si alguien cumple el 24 de marzo, pues el 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis según la OMS, ¿vale? El Día de la Tuberculosis. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología o qué nosotros podemos llegar a observar con el paciente con tuberculosis? Ok, en primera instancia, el paciente que va a tener tuberculosis, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque propiamente la tuberculosis se va a relacionar con los alvéolos, ¿vale? Con los alvéolos es aquí justamente donde, ¿qué ocurre? El intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso se va a dar propiamente en los alvéolos. Lo que va a generarme es una que llegue a sacar propiamente al dióxido de carbono y vaya a hacer intercambio con la presencia de oxígeno, ¿vale? Ok, el primer punto de vista o el primer impacto es punto número 1. La primera fase de infección, el aclaramiento. El aclaramiento significa que cuando imagínense que una persona les tose. ¿Con quién se va a topar? Con el epitelio de las vías respiratorias. Sin el epitelio de las vías respiratorias, ¿a quién se encuentran más o menos, no? Digo, así mis cortes histológicos están muy pinches, pero no hay problema, chicos. Con que nosotros nos entendamos en esta parte, con eso va que bien. Supongamos que aquí en el epitelio respiratorio ya entró la pinche micobacteria. La micobacteria va a toparse como primer defensa a este epitelio. El epitelio lo que puede ser es sacarlo, es decir, lo va a sacar de la nariz o lo va a sacar de las vías respiratorias. Cosa que no siempre ocurre. La neta, o sea, si te juntaste con un paciente con tuberculosis es 100%, bueno, no casi 100%, pero es muy probable que ya la tengas. Puede haber un aclaramiento y ya el paciente ya la libró, ¿vale? Esto es lo que puede llegar a pasar. ¿Y esto por qué? Porque el aclaramiento lo que va a impedir es que no llegue a los alvéolos. Que no llegue a los alvéolos. Punto número 2. Cuando hablamos de una reacción, por ejemplo, inmune, aquí nos topamos con una reacción primaria. Esto es nivel de tercerote para que tengan sus apuntes y los puedan utilizar después. Porque la neta su práctica la acabo de ver, la acabo de analizar y la neta está muy, no compleja, pero no entiendo por qué les colocan esos temas. Pero vale. La parte primaria. Resulta que en la parte primaria, supongamos que aquí esta chingadera de micobacteria ya llegó a los alvéolos. Ok. Resulta que en los alvéolos tenemos un tipo de células bien cabronas y bien chingonas. ¿Cuáles son? Pues propiamente los famosos macrófagos. Los macrófagos, ¿vale? Van a tratar de fagocitarme a la micobacteria. Entonces, a ustedes aquí tienen propiamente a los famosos macrófagos, a los macrófagos alveolares. Y propiamente aquí los macrófagos alveolares lo van a tratar de fagocitar a través de enzimas lisosómicas, el fagosoma, todo etc. El punto es que los macrófagos van a tratar de generar una lisis de la bacteria o la van a tratar de destruir. Ahora, aquí juega un papel importante esto,
Porque ¿qué habíamos abordado? Que los ácidos micólicos le dan un punto de vista resistente a lo que es propiamente la micobacteria. Y esto puede llegar a generar que una, ni le vayan a hacer casi ni madres, y además la pinche micobacteria se pueda llegar a qué? A reproducir. Se pueda reproducir a lo pendejo. Reproduciéndose de esta forma, la pinche micobacteria puede llegar a salir del macrófago. Cuando llega a salir del macrófago, ¿vale? El propio macrófago va a decir, no mames, aquí ya está cabrón. Entonces, ¿a quién puede llegar a llamar? ¿O quién otras células pueden llegar a relacionar? Propiamente las células dendríticas. Estas pinches células chismosas que a nosotros nos encantaban, las células dendríticas. Las células dendríticas se van a ir a acumular aquí propiamente, ¿vale? Aquí, sobre todo, van a reconocer a las partes de las micobacterias y van a generar aquí justamente un reclutamiento de las células dendríticas. Entonces aquí se van a localizar. Quiero que ustedes estén observando todo el complejo que estoy ocasionando propiamente con quién. Con las células dendríticas y con las células epiteliales de los alvéolos, ¿vale? Entonces aquí tengo las células dendríticas reaccionando y haciendo su función. Ok. Ahora, las células dendríticas se van a dar cuenta que no es cualquier cosa y a quienes les van a avisar. Punto número uno, también los macrófagos pueden reclutar a otras células que de una u otra forma le entran a los chingadazos macizo. ¿Cuáles son? Los neutrófilos. Los neutrófilos incluso van a poder aquí funcionar. Los polimorfonucleares van a poderse aquí relacionar en las vías respiratorias. Y los polimorfonucleares, el problema es que van a sintetizar enzimas muy culeras que vamos a estar abordando en un ratito, ¿vale? Entonces, estas enzimas, que por ejemplo enzimas lisosómicas o proteasas, va a ser un papel importante porque entonces a partir de eso podemos entender cómo es el cuadro clínico. Ahora, propiamente cuando el neutrófilo está funcionando y está liberando estas enzimas, aquí jugamos con otro papel importante. ¿Qué otras células van a llegar? Pues los linfocitos T CD4. Estos linfocitos T CD4 van a tratar de diferenciarse aquí. ¿En qué el tipo de linfocitos también? Por ejemplo, en los linfocitos T helper 1 también. Entonces aquí tenemos a los linfocitos T. Si ustedes se están percatando, aquí yo ya estoy teniendo inmunidad desde innata a inmunidad ¿de qué tipo? Adaptativa, ¿vale? Entonces tengo desde inmunidad innata hasta inmunidad adaptativa. Entonces, aquí chequense, estoy generando un pinche foco bien cabrón aquí en los alvéolos. Ahora, aquí juega otro papel importante. ¿Qué les dije que se van a estar liberando? Se van a liberar, por ejemplo, citocinas. Por ejemplo, el linfocito TCD4 va a liberar desde lo que es propiamente el interferón gamma, ¿vale? O de incluso desde el TNF-alfa, que este propio TNF-alfa, ¿a quienes pueden llegar a reclutar? A los pinche polimorfonucleares. Y el problema viene aquí porque si yo, en la parte de los alvéolos, llego a dañar a un vaso sanguíneo, ¿vale? Puedo llegar a generar un término que se llama hemoptisis, que es propiamente la famosa tos con sangre. El paciente que tenga tos con sangre puede ser una de las causas bien importantes. El paciente va a tener tos, va a tener estos reflejos, ¿vale? El paciente además va a tener, por ejemplo, esputo con sangre. El paciente además va a tener una pinche diaforesis, es decir, una sudoración bien cabrona. Sobre todo diaforesis nocturna. Es algo con lo que suelen llegar los pacientes. El paciente puede presentar tos crónica, puede presentar fiebre, puede tener bajo peso también. Ahora, todo esto lo que estamos ocasionando, si ustedes les dije antes, aquí este complejo entre las células epiteliales, las células del sistema inmune, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a estar ocasionando? Algo que se le denomina el famoso granuloma. El granuloma es todo este compuesto, ¿vale? Ahora, aquí el granuloma lo pueden ustedes encontrar incluso en una radiografía de tórax. En una radiografía de tórax es como ustedes pueden ver un granuloma. Pero ¿qué pasaría si esta chingadera de efectos se me pasa a los ganglios linfáticos? A los ganglios linfáticos, algo que me va a dar es propiamente una calcificación. ¿Cómo van a ver los pulmones? Los pulmones en el paciente, como hay un grado de inflamación, van a ver que se está diseminando.
van a ver todos los pulmones en una radiografía de tórax. Lo normal es que ustedes vean a los pulmones un poco opacos y un poco negros, pero lo van a ver con una calcificación extremadamente blanca. Esto va a ser bien importante porque lo que pasa cuando tenemos desde arterias, desde partes pulmonares, por ejemplo, desde alveolos o desde bronquios, cuando los tengamos calcificados, esas calcificaciones se van a ver radiopacas. El término radiopaco significa que se va a ver blanco en la radiografía de tórax, ¿vale? Esto es un propio granuloma. Ahora, puede llegar a ser que se está presentando una infección de carácter primaria. Sí, es decir, se está desarrollando la respuesta inmune. Pero cuando nosotros hablamos de una infección latente, ¿qué significa esto? La infección latente es propiamente cuando el paciente ya tiene la infección, pero ni tiene ni la menor idea de que la tenga porque el paciente está casi siempre asintomático. Cuando el paciente está asintomático puede ser, ok, pues tiene la infección, ya estuvo contagiado, por ejemplo, a lo mejor fue a ver al compadre que lo llegó a contagiar, es trabajador del sistema de salud. ¿Qué otra profesión que está sumamente expuesta? Pues los dentistas, imagínense, está revisándole la boca al paciente, a miles de pacientes, está cabrón, ¿vale? Ahora, cuando puede llegar a tener, por ejemplo, una reactivación. ¿Qué es una reactivación? Cuando a lo mejor sí se llegó a consolidar aquí la reacción inmunitaria, pero por alguna causa se me llega a descomponer mi sistema inmune, por ejemplo, enfermedades reumáticas, diabetes, desnutrición, el cáncer o algún tipo de medicamento, ejemplo, los corticosteroides, puedan llegar a reactivar a la infección. Y aquí ya empezó el desmadre. ¿Por qué? Porque entendiendo bien esto, el paciente, si yo le inmunosuprimo o yo le bajo las defensas, puede llegar a manifestar todo este desmadre y ya valió, ¿vale? Ahora, ¿qué ustedes tienen que tomar en cuenta? O ustedes, además de todo esto, ¿qué es lo que ustedes van a tener que valorar? Punto número 1. Hay pruebas de laboratorio. Por ejemplo, están los medios de cultivo, ¿vale? Grábense muy bien esto porque se los van a preguntar. Los medios de cultivo, ¿vale? Son el gold estándar del diagnóstico. Está la prueba de tuberculina. Pueden ocupar una radiografía de tórax, pero les soy honesto, no va a ser su método diagnóstico. Cuando vean en tercerito, la radiografía de tórax sí les dice muchas cosas, pero no es que tenga el paciente luego tuberculosis. Está, por ejemplo, el bebito fiu-fiu de los métodos diagnósticos que ya se está implementando, que es el famoso GeneXpert. El GeneXpert, ¿vale? Es otro de los característicos que ustedes van a ocupar. Otro dato importante, este pinche micobacteria es un tipo de micobacteria, chicos, que de plano tarda en crecer. O sea, realmente tarda en crecer. Tarda en crecer muchísimo, ¿vale? Tarda muchísimo en crecer. Ahora, a mí, ¿qué me importa de esto? Lo que les estoy diciendo les va a funcionar en tercerote. Ya me llegó el paciente con tuberculosis. ¿Qué le voy a hacer al paciente con tuberculosis? Bueno, y de una vez apréndanse esto porque sí lo tienen que saber para la vida y para el ENARM. Hay un tratamiento que a los pacientes con tuberculosis se les da, que es propiamente el famoso TAES. El TAES, o mejor conocido como tratamiento primario acortado estrictamente, el famoso TAES. El TAES, ¿qué nos está indicando? Que hay dos fases de tratamiento. La fase intensiva, ¿vale? Y la famosa fase de sostén o la fase estable, ¿vale? O la fase de sostén. En la fase intensiva, lo que nos vamos a estar topando es el uso de los 4 fármacos que el temario les exige.
Lo que es isoniazida, piracinamida, etambutol y rifampicina. Esto propiamente sos la fase intensiva. ¿Cuánto dura la fase intensiva? La fase intensiva es un tipo de tratamiento en el cual ustedes le van a dar al paciente de lunes a sábado durante 10 semanas, creo que era 2 meses y medio, no sé, durante 10 semanas y les van a dar en total 60 dosis. Esto, chicos, es lo que les van a preguntar en el ENAR. Fase intensiva, isoniazida, piracinamida y etambutol. No se preocupen, vamos a adentrarnos en el mecanismo de acción porque sí necesito que amarren mucho las preguntas que vamos a ver en un ratito. Y existe la fase de sostén, que en esta ya no es una fase intensiva, por ejemplo, la que ustedes van a tener que darle de lunes a sábado, sino va a ser, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, ¿vale? Y durante más o menos unas 15 semanas. Aquí, por ejemplo, van a darle 45 dosis. Pero aquí hay algo bien importante. Le van a dar lo que es la rifampicina y le van a dar isoniazida. ¿Vale? Esto es el famoso TAES. ¿Estamos? Ok. Entonces, esto es lo que a ustedes les tiene que venir a la mente. Ahora bien, ya me explicaste esto. ¿Y qué me van a preguntar en el DEPA? Esto no les van a preguntar. Lo que ya viene a continuación es lo que les van a preguntar. Dato importante, por cada pregunta que les haga ahorita o que les mencione, se la van tatuando de memoria, jóvenes, porque extremadamente estoy seguro que se las van a poner. Y además de esto, es un tema filtro. Por cada pregunta que les digan, la anotan, se la tatúan o qué sé yo, le escriben, le quitan el novio, le quitan el cartel de Harry Styles y se la ponen ahí la pregunta porque se las van a poner en su examen departamental. De aquí vamos a sacar fácil 7 preguntas y es un tema filtro. Entonces, aquí está la cosa. Para yo comprender cómo está la pinche micobacteria, ¿qué les estuve diciendo? Bueno, no es un tipo de micobacteria en la cual, bueno, no es un tipo de bacteria como la gram positiva, como la gram negativa, en la que pues sí, en la gram positiva yo entendía que había un chingo de peptidoglicano y en la gram negativa estaba el espacio periplásmico y estaba el peptidoglicano, ¿no? Ok, aquí está más cabrón. ¿Por qué? Porque justamente voy a tener una membrana fosfolipídica. Ah, como cualquier otra bacteria, sí, como cualquier otra bacteria. Entonces aquí estoy teniendo a la propia membrana fosfolipídica, ¿vale? Entonces aquí la tengo, la membrana fosfolipídica. Ok, esta va a ser mi membrana fosfolipídica. Ah, pues lo normal, ¿vale? Entonces aquí tengo la bacteria. Entonces aquí estoy representando a la membrana plasmática. Medio extracelular y medio intracelular, ¿estamos? Ok, ahora, la membrana plasmática, después de la membrana plasmática va a seguir las capas de peptidoglicano. Entonces aquí tengo a las capas del peptidoglicano. Ah, pues como la gran positivo, la gran negativa. Entonces aquí vamos a poner al famoso peptidoglucano. ¿Vale? Ahora, otro elemento característico aquí es las moléculas de el arabinogalactano. Ay, me quedó bien pinche. ¿Vale? Las moléculas de lipoarabinogalactano, ¿vale? Bien, la otra. Voy a tener
propiamente a lo que son la característica de las micobacterias más sobresalientes. Y así es, jóvenes. Estamos hablando de las moléculas del ácido micólico. Entonces aquí les estoy dibujando a las moléculas del ácido micólico. ¿Vale? Ok. Entonces, moléculas de ácido micólico. Si ustedes se están percatando, no es cualquier pinche tipo de micobacteria. ¿Vale? No es cualquier tipo de micobacteria. Digo, perdón, no es cualquier tipo de bacteria, pues. Ahora, esta es la parte extracelular. Aquí voy a dibujarles la parte intracelular. La parte intracelular es algo muy importante porque aquí hay otro blanco farmacológico. Si tenemos, por ejemplo, a las moléculas del famoso DNA, ¿vale? Y después tenemos propiamente a lo que es una famosa polimerasa dependiente de ADN, ¿vale? Entonces aquí les pongo a la famosa polimerasa. Y después aquí les voy a dibujar a los famosos ribosomas, ¿vale? La 50S y la 30S, que es otro blanco farmacológico aquí. Entonces, ¿para qué? Porque a partir de este punto voy a sintetizar moléculas de RNA a través de la polimerasa. Y estas polimerasas van a funcionar ¿para qué? Para irse a sintetizar el ARN mensajero y este ARN mensajero vaya al proceso de traducción en los ribosomas, donde me voy a estar produciendo proteínas de la célula, ¿vale? Ok, esto es, digamos, algo muy importante de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí puedo observar diferentes blancos farmacológicos, ¿vale? Por ejemplo, a ver, en la parte del arabinogalactano, ¿vale? Propiamente aquí voy a tener un fármaco, ¿vale? ¿Cuál va a ser el fármaco que podemos llegar a inhibir con el famoso arabinogalactano? Al famoso etambutol. Entonces aquí voy a poner al etambutol. Vayan ustedes anotando esta pregunta. El paciente que vaya a tener tratamiento con etambutol va a presentar falta de discriminación o va a tener un tipo de falta de agudeza visual y lo más importante es que va a perder la capacidad de tener, ¿cómo se llama?, una buena discriminación de lo que es el verde y el rojo. Eso es algo muy importante, ¿vale? El famoso etambutol. Entonces aquí funciona el etambutol propiamente con el arabinogalactano, ¿vale? Arabinogalactano. El siguiente blanco farmacológico es la polimerasa. Esta propia polimerasa, jóvenes, es bien importante. Les voy a decir por qué. Porque es aquí donde vamos a ocupar las moléculas del ADN para sintetizar moléculas de ARN mensajero para que éstas me vayan a producir las propias proteínas, ¿vale? El blanco farmacológico que va a inhibirme propiamente, o el fármaco, pues, que me va a inhibir a la famosa polimerasa, ¿cuál va a ser? Propiamente es la famosa sustancia llamada rifampicina. Rifampicina, ¿vale? Ok, ahora, las dos, bueno, el otro blanco farmacológico, que es de ley que se acuerden, es los ácidos micólicos. Ok, aquí la maña está. Los ácidos micólicos, ¿cuáles van a ser los fármacos que van a intervenir en la síntesis de ácidos micólicos? Propiamente lo que es isoniazida y lo que es la famosa molécula de piracinamida. Entonces, de ácidos micólicos, isoniazida y piracinamida. Ahora, otro dato importante. El detalle con la famosa piracinamida es que la piracinamida se puede ir a lo que es la proteína ribosómica S1, que más o menos se localiza aquí en la subunidad 30S de los famosos ribosomas. Lo que va a hacer la piracinamida, otro blanco farmacológico, es que va a bloquearme aquí justamente. Aquí justamente es donde la va a bloquear.
Entonces, lo que va a ocasionar es que de tener, digamos, una proteína bien bonita, así, bien hecha, vamos a tener una proteína sumamente tóxica. Y la pinche proteína tóxica va a ser nociva porque vamos a sintetizar proteínas nocivas. Esto es lo maravilloso de la piracinamida, ¿vale? Entonces aquí observamos todo el grupo farmacológico. Ahora, para meterle más sazón aquí, vamos a velar entonces cuál es el mecanismo de acción. Entonces, vamos a hablar del primer fármaco. Primer fármaco, etambutol. Anótenlo. Yo voy por los más fáciles, ¿vale? Me gusta ir, no por cómo viene en el temario, cómo vienen los más fáciles, y ya nos metemos a los más cabrones. Entonces, etambutol. A ver, anótenlo. Etambutol. El etambutol, el mecanismo de acción que les pone, inhibe a la arabinosil transferasa 3. Arabinosil transferasa 3. La arabinosil transferasa 3, chicos, es muy importante. ¿Por qué? Porque esta arabinosil transferasa 3 lo que va a hacer es añadirle, o más bien agregarle una molécula de, por ejemplo, arabinosa en la síntesis del famoso arabinogalactano, ¿vale? Entonces, ahí les va, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, una transferencia ¿de qué? De la famosa arabinosa, ¿vale? Esta arabinosa, ¿para qué funciona? Es importante para la síntesis de arabinogalactano. Pero ¿qué creen? Si yo voy a inhibir a esta arabinosil transferasa, como les estoy escribiendo, no voy a transferir la molécula de arabinosa y no voy a producir el arabinogalactano. Está en corto, súper bien. Esto va a ser el etambutol, ¿vale, chicos? Entonces, lo que va a ocasionar el etambutol es que va a producirme una falta de del arabinogalactano porque voy a bloquear a la arabinosil transferasa 3, ¿vale? Súper bien. Datos importantes del etambutol se los voy a platicar en un rato, ¿vale? Hablemos de su cinética. La biodisponibilidad del etambutol es de aproximadamente de 80%, ¿vale? Una biodisponibilidad del 80%. Va a tener una unión proteica del 10 al 40%, ¿vale? Y además hay que tomar algo en consideración, que la eliminación del etambutol, según el Goodman, es exponencial. ¿A qué me refiero que es exponencial? Que conforme va pasando el tiempo, la vida media de eliminación suele ir, digamos que disminuyendo, ¿vale? Perdón, va aumentando. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros vemos en una vida media más prolongada, conforme pasa el tiempo, ¿vale? Ok, por ejemplo, en las primeras 3 horas, una disculpa, en las primeras 12 horas, la vida media va a ser de 3. ¿Vale? Va a ser de 3. Y pasando las 12 horas, o más bien entre lo que es las 12 y las 24 horas, es decir, un día después, la vida media va a aumentar, ¿vale? La vida media aquí ya será de 9. No les van a preguntar esto, la neta, ¿vale? La neta, pero ahí si lo quieren tener adelante. Ok, ahora, el fármaco, el 80% del fármaco no es metabolizado. El 80% del fármaco no es metabolizado. Otro dato importante, el otro 20% va a toparse con el aldehído deshidrogenasa, ¿vale? Esta aldehído deshidrogenasa, entonces el otro 20% sí se va a metabolizar, el otro 80% no. El 20% sí se metaboliza y el 80% no, ¿vale? Ahora, cuando se va a metabolizar por la aldehído deshidrogenasa, va a generarme, por ejemplo, moléculas una de aldehído y moléculas de ácido
dicarboxílico, ¿vale? Entonces, la primera molécula es una molécula de aldehído y la segunda es una molécula de ácido dicarboxílico. Pero no les van a preguntar tampoco eso. Aquí viene lo que les van a preguntar. Lo que les van a preguntar es desde el mecanismo de acción, que de una vez se las pongo de esta forma. El mecanismo de acción se los van a preguntar. La otra, el etambutol, como efecto adverso, ¿qué va a ser? Punto número 1. Como principal efecto adverso, es que este pinche etambutol va a disminuirme la agudeza visual. No en todos los pacientes, obviamente. El Goodman según dice que para dar etambutol se tiene que valorar la función, o perdón, las pruebas de agudeza visual se tienen que hacer en estos pacientes. Cosa que va a pasar siempre cuando internen a un paciente, ¿vale? Entonces, va a disminuir la agudeza visual, pero claro, en un 1%, ¿vale? Además de que el paciente va a tener desde dolor abdominal, malestar gastrointestinales, ¿vale? Pero aquí hay un dato importante. Este efecto adverso, sí se los van a preguntar en el DEPA, va a ocasionar una neuritis óptica. Es decir, va a ocasionarme un daño o una inflamación en el nervio óptico. Estas se las van a poner, por favor, acuérdense. Daño al nervio óptico o inflamación en el nervio óptico. Y la otra, y en verdad me cae de madres, lo han preguntado desde que yo era estudiante. Falta de discriminación del color verde y rojo. Falta de discriminación del color verde y rojo. Miren, chicos, aquí vamos amarrando 3 preguntas tan solo. Estamos checando el mecanismo de acción. Les estoy mencionando lo de la neuritis óptica y les estoy enseñando lo de la falta de discriminación del verde y el rojo. Esto es lo que les van a preguntar en el DEPA. Estoy más que seguro que sí se los van a poner. En verdad, me cae de madres que sí se los van a poner. Entonces, neuritis óptica, falta de discriminación del color del verde y el rojo, que me va a inhibir a la arabinosil transferasa 3, va a inhibirme la transferencia de arabinosa para formarme arabinogalactano, ¿vale? Esto es el famoso etambutol. Vale, chicos, siguiente fármaco, preguntable también, o sea, estos 4 fármacos que vamos a checar son extremadamente preguntables, han venido en finales y han venido en extras, de una vez les aviso. Hablemos de hablemos de una sustancia que se llama rifampicina. La rifampicina, resulta que en las propias micobacterias, ¿qué habíamos quedado? En las micobacterias vamos a tener a las moléculas de ADN. Y estas moléculas de ADN, ¿vale? Van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí van a tener a una enzima, ¿vale? Esta enzima, ¿cómo se le llama? La polimerasa dependiente de ADN. Bien, esta polimerasa dependiente de ADN, ¿cuál va a ser su chamba? Que las moléculas de ADN que tenga aquí las voy a formar, y aquí se las pongo, polimerasa de ADN. Que estas moléculas de ADN que tenga aquí vaya a formar moléculas de RNA. Ah, ¿y para qué es el ARN? Para la transcripción de proteínas, el ARN mensajero, ¿no? El cual se va a irse hacia los famosos ribosomas y me va a formar lo que son las proteínas, ¿no? Ok, entonces la rifampicina propiamente lo que va a hacer es bloquearme esta zona y lo que va a ocasionar es que no vaya a formar las moléculas de ARN. Esto va a ser, entonces, rifampicina. La rifampicina propiamente es un fármaco que se une a la subunidad beta. Esta es la subunidad beta de la polimerasa de ADN, ¿vale? Y lo que va a ocasionar es que esta no vaya a poder sintetizar el ARN. Esto va a ser.
Repito, se une a la subunidad beta de la polimerasa de ADN, perdón. Polimerasa dependiente de ADN. Este es el blanco farmacológico. Otro que les van a preguntar. En verdad, esta pinche pregunta hasta vino en un extra, creo. Entonces, les van a preguntar esta. Se une a la subunidad beta de la polimerasa dependiente de ADN para formarme ARN, rifampicina, ¿vale? Cinética de la famosa rifampicina. Resulta que la rifampicina pertenece a un grupo de fármacos a los que se les llama los famosos o las famosas rifamicinas, ¿vale? Hay tres fármacos aquí, por ejemplo, desde lo que es la rifampicina o incluso lo que es, por ejemplo, la rifabutina, ¿vale? Rifampicina, rifabutina y la rifapentina. Pero para su suerte del mundo, lo que les van a preguntar... A ver, un segundo que se cortó mi video. Una disculpa, chicos. Ahí no sé por qué se me cortó la cámara. Una disculpa, ya me había infartado. Entonces, a ver, ahí me escuchan. Ok, entonces, a ver, una disculpa, casi me da un pinche infarto. Pensé que se me había cortado el video. Dije, ah, chinga. Entonces ya, afortunadamente no pasó nada. Ok, bien, entonces, para su suerte les van a preguntar nada más lo que es la rifampicina, ¿vale, chicos? Ahora, como dato importante, y aquí también les van a poner, yo sé que luego no me gusta enseñarles la cinética porque luego ni la preguntan, pero aquí sí se las van a poner. Hablemos propiamente de la cinética de la rifampicina. Propiamente la rifampicina, chicos, algo bien interesante es que es un fármaco inductor muy cabrón, o sea, es un inductor bastante fuerte del CYP3A4. Otra pinche pregunta que ha venido en exámenes departamentales. Es un inductor del CYP3A4, pero no solamente de este CYP, por ejemplo, del CYP1A2, del 12-9, también incluso del 2C19, ¿vale? Y sobre todo del CYP3A4, ¿vale, chicos? También es un fármaco que se suele ocupar como profiláctico, por ejemplo, para lo que es la enfermedad meningocócica o incluso para lo que es la meningitis por Haemophilus influenzae. ¿Vale, chicos? Ahora, si quieren meterle más de su farmacocinética, va a tener una biodisponibilidad del 68%, va a tener una unión proteica del 85% y va a tener una vida media de 2 a 5 horas, ¿vale? Ok, a ver, chicos, de una vez les digo, ya vimos dos preguntas de la famosa rifampicina, ¿vale?
Entonces, lo que les van a preguntar es que es un inductor del CYP3A4 que me va a inducir a estas enzimas microsomales, ¿vale? Esto es algo bien importante y siempre lo han llegado a poner luego en el DEPA. Y que el mecanismo de acción de esto, chicos, ¿vale? Ahora, y a otra, y aquí viene lo más interesante. Ahora, yo les estoy diciendo, vamos a ver ahora efectos adversos. Miren, por lógica, la lógica aquí está. Si yo sé que es un inductor del CYP3A4 muy potente, o sea, realmente es muy potente, o sea, hablamos de un fármaco que incluso se va a nivelarse por ejemplo, con la carbamazepina. Es un fármaco que además de ser un inductor, es hepatotóxico, puede causar hepatotoxicidad. Por ejemplo, ¿en qué pacientes esto es vulnerable? Pues obviamente en los viejitos, sobre todo en viejitos. ¿Qué población es vulnerable? Los viejitos, las personas alcohólicas, ¿vale? También en niños. Digo, por lógica, jóvenes, un niño no va a sintetizar las mismas cantidades de enzimas como un adulto normal lo haría, ¿vale? Entonces, es lo que nosotros podemos ver. Otra cosa que también les pueden llegar a preguntar es que uno de los efectos adversos es que puede ocasionarme necrosis tubular, o sea que los túbulos se vayan a valer madres. Necrosis tubular, ¿vale? También otro efecto adverso que también he llegado a ver, que ha llegado a preguntar, es la nefritis intersticial. Es decir, inflamación de los propios túbulos renales. Esta es una pregunta clásica, jóvenes, pero clásica de examen departamental. La coloración naranja de piel, incluso de fluidos. Esto les van a preguntar, o sea, en verdad el paciente va a tener orina color a cheto, prácticamente. Les van a preguntar, ya vamos viendo efectos adversos. ¿Cuál coloreaba la orina cuál ponía de color marrón a la orina? Nitrofurantoína, ¿vale? ¿Cuál causaba el sabor metálico? Metronidazol. ¿Cuál me va a colorear de naranja a la orina? Rifampicina, ¿vale? Esto es algo bien preguntable también. Colorea o decolora de naranja lo que son fluidos, incluso la piel, ¿vale? Esto es lo que les van a preguntar. Entonces, ya tenemos otras preguntas. Es un inductor del CYP3A4, ¿vale? Del 3A4, del 1A2, del 12-9 y del 2C19, ¿vale? Esto es algo bien preguntable también que les pueden llegar a poner en el examen departamental para que no se les vaya a olvidar, ¿vale, chicos? Ahora, como otro dato importante, también, por ejemplo, otro zip que se me olvidaba, por el zip 2E1, ¿vale? Para que ustedes lo vayan a estar tomando en cuenta. También esto lo pueden llegar a preguntar. Ahorita ya vamos aquí, ¿qué es el mecanismo de acción? Les ponen el esquema, también les pueden poner un esquema que es aquí justamente, que es un inductor que colorea de naranja. O sea, si quieren ocasionarle que el paciente tenga una orina de color como del Crush, creo que es el refresco Crush, denle rifampicina al paciente. Y es más, por esta razón se las puse de color naranja. Perdonen mi memoria, pero se me fue, ¿vale? Ok. Siguiente fármaco. Ya nos faltan dos. Vamos ahí amarrando un chingo de preguntas. Isoniazida. Este fármaco es el más famoso, es el más característico para el tratamiento justamente de qué? De la tuberculosis. Paciente con tuberculosis, isoniazida, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto. La isoniazida, jóvenes, es un fármaco muy peculiar. Es un profármaco, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar a la famosa isoniazida. Esto es la isoniazida. Ok.
La isoniazida tiene algo bien particular. Hablemos ahorita del mecanismo de acción, pero hay que tomar en cuenta algo importante. La isoniazida tiene dos caminos, ¿vale? Si a mí se me antoja verle el camino, por ejemplo, en el cuerpo humano, vamos a hablar de lo que pasa en el cuerpo y vamos a hablar lo que pasa en la micobacteria. Entonces aquí tengo la micobacteria y aquí tengo al organismo, ¿vale? Esto es el plasma. Ok, la isoniazida, el primer camino que puede tomar es que se pueda topar con la N-acetiltransferasa 2, que es una enzima hepática. La N-acetiltransferasa 2 va a generarme N-acetil isoniazida. N-acetil isoniazida. ¿Vale? Este es el primer mecanismo que puede ocasionarme. Y ya, pues aquí ya la situación ya cambió. ¿Por qué? Porque la N-acetil isoniazida ya se puede eliminar propiamente, pues por lo que es los riñones, ¿vale? Entonces, N-acetil isoniazida es lo que puede originarme. Ahora, aquí viene la magia. La magia de esto es lo siguiente. Ay, una disculpa. El radical estaba acá. Esto es la N-acetil isoniazida. ¿Y qué les había comentado? Que se puede llegar a excretar en el riñón. Pero aquí viene un dato importante. Cuando la isoniazida, el otro camino que puede tomar es que cuando ingresa la pinche micobacteria, se va a topar con una enzima, ¿vale? Mejor conocida como la CAT-G. CAT-G tiene otro nombre. Aquí justamente se encuentra la bacteria, esta enzima. La enzima se llama la peroxidasa catalasa. Esta peroxidasa catalasa es muy importante. ¿Por qué? Porque la pinche isoniazida cuando interacciona con esta peroxidasa catalasa, va a originarme una sustancia activa. A esta sustancia le voy a denominar el famoso radical nicotinoilo, ¿vale? Radical nicotinoilo. Una disculpa, aquí está, ¿vale? Entonces, esta es la forma, y aquí se las pongo la forma activa. ¿Esto cómo se llama? Este va a ser el radical nicotinoilo. Radical nicotinoilo. Estos jóvenes, ¿a qué fármaco le suena esto? A este fármaco le suena al metronidazol, ¿no? ¿Qué pasa con el metronidazol? Estos tipos de sustancias, los electrones se le unen y madres. Lo mismo pasa aquí. Vale. Cuando interacciona propiamente este radical nicotinoilo, va a poderse interaccionar, por ejemplo, con dos moléculas. Por ejemplo, con lo que es el NAD y la otra con lo que es el NADP. Bien, hablemos con el NADP en un inicio. Este NADP, cuando interacciona con el radical nicotinoilo, lo que puede llegarme a ocasionar, jóvenes, es que pueda llegarme a inhibir a la dihidrofolato reductasa. Ah, sí, ¿y para qué? Para la síntesis de ADN. Inhibiendo a la dihidrofolato reductasa, voy a evitar la síntesis de ácidos nucleicos. Ok, dudo mucho que les pongan esto. No he visto aquí que les hayan colocado esto. Pero cuando interacciona con NAD, aquí jugamos con algo importante. Esto va a inhibirme a una enzima, ¿vale? A esta enzima se le conoce como la INHA. A esta enzima, la INHA, como la conozco, como la famosa reductasa de la proteína. Transportadora de la molécula de enoil
acil. Inhibiendo a esta enzima, esta va a ser la pregunta que les van a poner en el examen departamental. De una vez se las voy poniendo, jóvenes. Estas se las van a poner, ¿vale? Ahora, yo inhibo a esta enzima. ¿Qué voy a generar? Una inhibición en la síntesis de los ácidos micólicos. Eso es lo que va a ser isoniazida, ¿vale? Otro mecanismo que tiene otro mecanismo de acción, que también se los pueden llegar a preguntar, ¿vale? Es que puede llegar a bloquear a la proteína de betoacil, perdón, a la sintasa de proteína de betoacil. Entonces, va a inhibirme a la sintasa de proteína beta cetoacil, aquí se las pongo, acil. Esta es otra pregunta de examen departamental. Inhibe a la sintasa de proteína betoacil acil, ¿vale? Al inhibir a ambas moléculas, va a bloquearme la síntesis de ácidos micólicos. Esta pregunta la tuve que checar con 6 doctores de farmacología, se las juro que la tuve que checar con 6 doctores de farmacología. Fue un desmadre encontrar la respuesta. Resulta que estos 6 doctores de farmacología coincidían con la respuesta. Espero en verdad no la pongan, pero les dicen, ¿cuál es el fármaco que inhibe directamente la síntesis de la pared de las micobacterias? Ah, muy bien, entonces es la isoniazida. La isoniazida bloquea a ambas enzimas, a la sintasa de la proteína betoacil, de la cetoacil, ¿vale? O la otra que reduce a la reductasa de la proteína transportadora, ¿vale? De enoilacil. Está bien pinche feo el nombre, yo lo sé, ¿vale? Entonces, repaso. Yo voy a bloquear a la INHA, ¿vale? Que se conoce como a la reductasa de la proteína transportadora de enoilacil, ¿vale? O la otra a la sintasa de proteína transportadora de beta-cetoacil acil, ¿vale? Esto es lo que les pueden poner en el DEPA. ¿Y qué va a coincidir en todo esto? Es la inhibición de la síntesis de los ácidos micólicos. Esto es algo bien importante. En el esquema que les puse ahí pueden poner los ácidos micólicos, observamos a isoniazida, ¿vale? Para que no le vayamos perdiendo el hilo aquí. ¿Vale, chicos? Ok. Como dato importante la de la isoniazida. Otro se ha demostrado que cuando interacciona con esta molécula de la CatG, o mejor conocido como lo que es la peroxidasa catalasa, es que lo que va a originarme es moléculas, por ejemplo, una molécula de superóxido, peróxido de hidrógeno, ¿vale? Hidroperóxidos de alquilo, y óxido nítrico. Al generarme estas sustancias, lo que puedo generar es un desequilibrio y una destrucción de la micobacteria y ya valió madres. ¿Esto por qué? Porque son sustancias altamente ácidas, muy cabronas. Realmente son sustancias muy, muy culeras. Van a destruir a la micobacteria, ¿vale? Todo esto va a generarme que la pinche membrana se vaya a carcomer de una u otra forma y ya valió madres la membrana, ¿vale? Hablemos de la cinética. La cinética depende aquí. Por ejemplo, en una dosis de 300 miligramos por vía oral va a tener una biodisponibilidad de 100, ¿vale? Ahora, yo les había abordado que existe que la reacción enzimática para eliminación es a través por medio de la NAT2. Bien, metabolismo por lo que es la NAT2. Lo que me conlleva a pensar es un dato importante. ¿Qué habíamos nosotros abordado en el tema de farmacocinética en primer año? En el tema de farmacocinética, en el primer bloque,
resulta que en el hígado existía el metabolismo y después del metabolismo surgía la eliminación renal. Ok, hasta este punto ya vamos conectando. Entonces, si a mí se me antoja, por ejemplo, hablemos de la NAT. Yo tengo aquí a la NAT. NAT2 o N-acetiltransferasa 2. Hay dos poblaciones de personas que se les pide, y estos, grábense lo que sí se los ponen en el departamento. El primer grupo de personas son propiamente los acetiladores rápidos. Estos acetiladores rápidos van a aumentar la velocidad del metabolismo de la isoniazida. Entonces, la isoniazida con estos acetiladores rápidos, y aquí se las pongo, acetiladores rápidos, va a generarse que se vaya a eliminar con mayor frecuencia o con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es metabolizar al fármaco para que se pueda eliminar con mayor velocidad. Esto existe con un acetilador rápido, y si yo lo acetilo con rapidez, lo que voy a estar ocasionando es que una disminución en la concentración plasmática del fármaco, porque lo estoy eliminando, ¿vale? Ahora, por otra parte, si yo le doy esto a un paciente que es un acetilador lento, el paciente que es un acetilador lento, lo que vamos a estar ocasionando es que, como va a tener un metabolismo bastante disminuido, pues el fármaco no se va a eliminar con la rapidez necesaria. Y esto vamos a estar generando que el fármaco esté aumentado de concentración, ¿vale? Que vaya a aumentar de concentración. Y a mis alumnos del bloque 1 de farma, ustedes se acuerdan, los que estuvieron conmigo en bloque 1 de farma, si yo aumento las concentraciones del fármaco porque no se está eliminando y están aumente y aumente la concentración, vamos a estar originando ¿qué? Reacciones adversas. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Ahora, a ustedes les piden luego en el pinche examen departamental, les ponen qué se necesita valorar en una población que va a ser tratada con isoniazida, valorar la expresión del gen que me libere a la NAT2. Y si yo grafico esto en una representación, voy a ver que, por ejemplo, voy a tener a dos grupos de personas. ¿Qué quedamos? A los lentos. Los lentos, aquí les pongo concentración plasmática y les voy a poner tiempo. ¿Qué habíamos quedado? Van a tardar más tiempo en eliminarlo. Por esta razón es que las concentraciones plasmáticas van a estar más elevadas. Es más que lógico. No lo estoy acetilando y va a acumularse porque no lo estoy metabolizando correctamente. Esto es un acetilador lento. Y ahora, ¿por qué está el acetilador rápido? Porque el acetilador rápido va a tener los niveles más disminuidos y lo va a eliminar con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque este sí lo está metabolizando. Entonces, este es el acetilador rápido. ¿Vale? Ok, vale, chicos. Ahora, como otro dato importante, esto con la pinche isoniazida es algo bien importante, ¿vale? Ahora, nosotros podemos ver que la N-acetil-isoniazida o N2 o se elimina por el riñón, ¿vale? O la isoniazida se puede meter con las bacterias, así directamente, ¿vale? Ahora, cuando nosotros observamos que interacciona con NAT2, que me va a formar N-acetil-isoniazida, ¿vale? Pero aquí sucede que también se puede convertir, una vez de N-acetil-isoniazida, puede llegarse a biotransformar en una molécula que es acetilhidracina, ¿vale? Acetilhidracina. Pero cuando interacciona con esta molécula de acetilhidracina, se va a topar de nuevo esta molécula con el CYP2E1. El CYP2E1, para que se vean, va a generarme moléculas tóxicas. Y aquí observamos un detalle. ¿Qué molécula o qué sustancia les dije que induce al CYP2E1? La rifampicina. Si yo induzco a la rifampicina, con rifampicina al CYP2E1, puedo llegar a generar moléculas tóxicas, ¿vale? Entonces, esto es algo bien importante que tienen ustedes que entender. Ahora, otra pregunta que ha llegado a venir un chingo de veces en el departamental, me cae de madres que siempre les pone. Hablemos de la isoniazida. Como tal, la isoniazida tiene un parecido estructural con un fármaco, o no diría con un fármaco. Es una sustancia, chicos, que es
La vitamina B6 resulta que es la famosa piridoxina. Entonces, yo tengo isoniazida, ¿vale? Ok, la isoniazida habíamos quedado que tiene esta estructura, ¿vale? Esta va a ser la estructura de la famosa isoniazida. Esta va a ser la estructura de la isoniazida. Y la isoniazida va a tener un parecido estructural, sobre todo por este tipo de anillo, con una molécula que se denomina la famosa piridoxina, ¿vale? Aquí tenemos a la famosa piridoxina. La piridoxina es una molécula que le conocen ustedes mejor conocida, y aquí se las pongo, piridoxina o la vitamina B6. La piridoxina es un tipo de vitamina que tiene muchas funciones. Por ejemplo, una de las funciones, ustedes, ¿cuál va a ser? Estabilidad y funcionamiento en los nervios. Estabilidad en nervios. La otra, ustedes van a aprovechar lo que son proteínas, aumentan la capacidad o la lisis de proteínas para adquirir aminoácidos para que funcionan, y también me va a regular la glucemia. Regula la glucemia. El detalle es que lo que va a hacer isoniazida es que, como se parece estructuralmente a la pinche piridoxina, cuando se elimina, aumenta la eliminación de la piridoxina. Ok, aquí hay el dato bien importante. Si yo elimino piridoxina por vía renal, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener daño en las neuronas. ¿Cómo va a tener el paciente esto? El paciente va a tener, por ejemplo, desde lo que es una neuritis periférica. El paciente va a sentir como esa sensación de quemazón. Pregunta de examen departamental. La isoniazida se debe de administrar con complejo B o con vitamina B6. Si ustedes observan luego las pastillas que vienen de complejo B, las pastillas de complejo B tienen justamente esto, a la piridoxina. Si yo le estoy eliminando la piridoxina por la orina, por la isoniazida, porque se parecen un chingo, o sea, la isoniazida va a decir, ah, este cabrón se parece a mí. Los túbulos no van a saber discriminar si es ONE2, isoniazida, o la 3, la piridoxina, no van a saber. Y va a eliminarse a cada rato la piridoxina. Por lo tanto, se le tiene que dar piridoxina. Otra pregunta que les ponen, ¿cuál es la deficiencia vitamínica más frecuente con el tratamiento con isoniazida? La vitamina B6. Esta pregunta, en verdad, chicos, grábensela muy bien. Me llegó a preguntar esto cuando yo era estudiante en segundo año, y a mis alumnos también se los llegaron a preguntar, ¿vale? Ok, tómense unos 5 minutos y continuamos.
Listo, chicos. Entonces, ya vamos a terminar el último fármaco, ¿vale? Entonces, isoniazida, acuérdense que se tiene que administrar con piridoxina. En verdad, me cae de madre que se las van a preguntar, chicos, ¿vale? Ok, a ver, vamos a ver el último fármaco al que le vamos a denominar a la famosa piracinamida, ¿vale? Ok, piracinamida. A ver, anótenlo. Piracinamida. Ok. La piracinamida tiene dos mecanismos de acción, ¿vale? El primer mecanismo de acción, la neta está bien interesante porque va a irse directamente con la síntesis de ácidos micólicos. Pero aquí, por ejemplo, chéquense, ahí les va. Si yo dibujo a la fórmula de la piracinamida, aquí se las pongo, ¿vale? Vamos a observar que la piracinamida tiene dos mecanismos. Punto número uno, inhibe la síntesis de ácidos micólicos. Y la otra es que va a generarme una generación de proteínas nocivas que van a dañarme a la bacteria. Ahora, datos importantes. La piracinamida, el Goodman pone un mecanismo bien pinche extraño. ¿Por qué? Porque sí tiene el chiste de la piracinamida. Esta famosa piracinamida, la ventaja que tiene es que es un profármaco porque requiere de la activación de un ambiente ácido. Entonces, voy a dibujar aquí a la micobacteria, ¿vale? Ok, lo que va a hacer la piracinamida, y aquí se las pongo. Se va a difundir se va a difundir pasivamente, aquí les pongo piracinamida. Se va a difundir aquí hacia la famosa micobacteria. Aquí difundiéndose la micobacteria, ¿vale? Lo que va a ocasionar es que se va a topar propiamente con una enzima, que es la piracinamidasa. Esta piracinamidasa lo que va a generarme es que voy obviamente a desaminar. Le quito un grupo amino, desamina a la piracinamida. Y lo que me va a ocasionar, chicos, va a generarme una sustancia, ácido pirazonoico. Este ácido pirazonoico aquí lo voy a tener, ¿vale? Entonces aquí genero al ácido pirazonoico, ¿vale? Este ácido pirazonoico nuevamente va a salirse de forma pasiva de la célula y aquí justamente en el líquido extracelular es donde voy a toparme con un ambiente extremadamente ácido. Este ambiente extremadamente ácido es muy importante. ¿Por qué es importante este ambiente extremadamente ácido? Porque este ambiente extremadamente ácido va a permitirle que la famosa piracinamida se vaya a protonar. ¿A qué me refiero que se vaya a protonar? Que voy a adquirir protones. Estos protones, de tener esta sustancia de esta forma, voy a agregarlo o la voy a protonar a la sustancia. Y así genero a la forma activa de la piracinamida. Cuando la piracinamida, chicos, se vuelva a protonar de esta forma, ¿qué va a hacer? Ahora sí, ya va a poder entrar directamente de nuevo al bacilo. O sea, es un pinche rollo este mecanismo de acción. Entonces, aquí tengo a la piracinamida ya activa. Dato importante. Resulta que la piracinamida, hablemos del primer mecanismo de acción. El primer mecanismo de acción es que se va a irse con la subunidad o con una proteína ribosómica. Y aquí se las pongo, proteína ribosómica S1, que es donde se encuentra en la subunidad 30S. Esta subunidad 30S, ¿vale? Aquí se encuentra, ¿vale? La subunidad 30S, ¿cuál va a ser su chamba? Pues
funciona para la síntesis proteica. Pero cuando aquí justamente se une la piracinamida, cuando ya se encuentra protonada, voy a generar que, por ejemplo, en las partes de la síntesis proteica se vayan a generar proteínas totalmente nocivas. Y estas proteínas nocivas van a generarme un daño en la micobacteria. Este es el primer mecanismo de acción, ¿vale? Este es el primer mecanismo de acción. El segundo mecanismo de acción, y aquí les viene una pinche maña en el depa, ahí les va. Resulta que para las vías en la síntesis propiamente de los ácidos micólicos, todo proviene de la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, ¿vale? Va a tener dos pasos. Punto número 1, se puede transformar en ácidos grasos, ¿vale? Estos ácidos grasos van a tener dos enzimas. La primera enzima para sintetizar ácidos grasos es a través de la famosa, y así anótenlo por favor, de la sintasa de ácidos grasos tipo 2. Y la formación de acetilcoenzima a los ácidos grasos, ¿cuál va a ser? Propiamente la sintasa de ácidos grasos tipo 1. Ok. Hasta este punto ya vamos entendiendo bien las cosas. Ahora, tengo acetilcoenzima A, me forma a partir de la sintasa de ácidos grasos tipo 1, me puede llegar a formar ácidos grasos. Estos ácidos grasos me pueden formar ácidos grasos tipo 2 por esta sintasa de ácidos grasos tipo 2. ¿Y qué molécula me va a formar? Aquí ya tengo, por ejemplo, a las sustancias que son los famosos ácidos micólicos, ¿vale? Ácidos micólicos. El pinche Golan pone un desmadre aquí que me caga ese libro, la neta, pero ahí les platico. La sintasa de ácidos grasos tipo 1 va a ser bloqueada propiamente por la famosa piracinamida. Y por lo tanto, yo no voy a tener ni mucho menos ácidos grasos y no voy a tener ni mucho menos ácidos micólicos. Sin embargo, la pinche isoniazida, el Golan le pone un mecanismo de acción extra. Isoniazida. Aquí hay un dato bien importante. También los ácidos grasos me pueden formar incluso ¿qué moléculas? Fosfolípidos. Pero es una reacción que nos valen madre. En un examen extraordinario, una alumna me dijo, no mames que vino una pregunta, Gerardo, que en verdad me sacó de quicio. Yo le dije, bueno, pues ¿qué pregunta fue? ¿Qué fármaco interfiere directamente con la síntesis de pared de las micobacterias? Y yo era de la idea, isoniazida. No mames, ¿por qué? Porque vino piracinamida y vino isoniazida. Ah, chinga. El pinche Golan les pone que la isoniazida bloquea directamente a la sintasa de ácidos grasos. Isoniazida. Y es la enzima responsable de la síntesis de ácidos micólicos. Yo esta pregunta la corroboré sí, les dije, con 6 maestros, ¿no? Y me dijeron, no mames, sí se pasaron de cabrones con esa pregunta. Y les dije, bueno, ¿y cuál es la respuesta correcta? Piracinamida, porque piracinamida me bloquea la síntesis de ácidos grasos tipo 1. Isoniazida, la tipo 2. Me dijeron, la neta, la respuesta correcta es isoniazida, porque isoniazida va directamente con la enzima que sintetiza los ácidos micólicos. Y aquí hay otro dato importante. Este esquema, todo eso se basa en el Golan. Otro dato importante. Ellos me dijeron, los ácidos micólicos, por más cagado que parezca, es lo esencial para una pinche micobacteria. Yo como, no mames, pues sí. Entonces es isoniazida. No vaya a ser que les pongan esa pinche pregunta que interfiere directamente con la síntesis de la pared de las micobacterias. Entonces es isoniazida. ¿Vale, chicos? Entonces ya checamos los mecanismos de acción. Ya checamos todo esto. Ahora, hablemos propiamente de la cinética de la piracinamida. Miren, chicos, realmente de la cinética de la piracinamida está en corto. De hecho, va a ser metabolizada a ácido pirazonoico. Este ácido pirazonoico, ¿cómo se logra? Por medio de lo que es una desamidasa microsomal. ¿Vale? Y la otra puede incluso ser hidroxilada.
a 5-hidroxi es la forma hidroxilada, ¿vale? Ahora, no les van a preguntar esto. Hablemos de la eliminación. Esto es lo que les van a preguntar. Resulta que en los túbulos renales, ¿vale? En los túbulos renales, la pinche piracinamida va a bloquearme a un transportador, el OAT2. Aquí tengo a los túbulos renales. Y aquí tengo a la pipí, o aquí tengo a la orina. Básicamente, piracinamida lo que hace es bloquearme a este transportador de aniones orgánicos. Este transportador de aniones orgánicos es por aquí mismo donde el ácido úrico o las moléculas de urato van a eliminarse del plasma hacia la pipí y a través de la orina. Si yo le voy a dar piracinamida al paciente, pues lo que voy a estar ocasionando es que los niveles de ácido úrico aumenten. Y estos niveles de ácido úrico, donde ya aumenten, al paciente le voy a ocasionar una hiperuricemia. Y esto me puede ocasionar una crisis de gota. Pregunta de examen departamental. En verdad, chicos, se las preguntan bien seguido. Entonces, inhibe la sintasa de ácidos grasos tipo 1, piracinamida. Crisis de gota e hiperuricemia, piracinamida. Que bloquea el OAT2, piracinamida. Todo esto, chicos, si ya fuimos haciendo nuestros bancos como lo estamos checando, esto es lo que va a estar ocasionando, ¿vale? Ahora, como otro dato importante, resulta que el efecto adverso en estos pacientes, y esto es muy importante porque sí me lo han dicho que ha pasado en consulta. Aquí hay algo muy importante, ahí les va. La pinche piracinamida es hepatotóxica. Al ser hepatotóxica, lo que va a ocasionarme es que el paciente pueda tener alteraciones de las enzimas hepáticas. Por esta razón es que siempre se considera que hay que tener mucha precaución con estos pacientes, sobre todo los que son alcohólicos, los que tienen cirrosis, los que están viejitos, ¿vale? Sale, chicos, ya sería todo de la piracinamida. No se aprendan lo demás de farmacocinética, lo que les estoy diciendo es lo que les van a preguntar, ¿vale? Entonces, hasta ahí les dejamos, chicos, cuídense mucho y nos vemos. Saludos.